¿Listo? Muy buenas tardes a todos. Voy a esperar unos minutitos para que pues se puedan conectar. Hola, hola Dani. Hola Angie, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Ahora sí, bienvenidos a todos los que ya se están conectando. Muy buenas tardes. Eh, Les pedimos por favor que nos digan si se escucha y se ve bien nada más, para que estemos seguras de que todo va bien. Y una disculpa por los posibles ruidos que puedan escuchar, pero estamos haciendo estas transmisiones desde casa. Entonces, muy buenas tardes. Para que no me olviden, Javier, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí con nosotros. Por favor, exactamente. Muchísimas gracias. Ya nos dice, para que no me olvides, Javier, que se escucha y se ve bien. Muchas gracias Javier por confirmar. Esperamos unos minutitos más para ver si se conecta más gente. Hola, Talis Musa. Muy buenas tardes. Hola Tali. Ya, pues bueno, en lo que se conecta más gente, pues vamos a nuevamente a saludar a la licenciada Erika Daniela Álvarez, que ya saben que es una ducha también en estos temas de derecho y que nos complace a nosotros pues tenerla aquí para disipar todas sus dudas en muchos, pero muchos de los temas que ya hemos presentado y que vamos a presentar a lo largo de esta temporada. Entonces, pues mi nombre, yo soy la licenciada Angélica Benavides y pues les quiero dar la bienvenida a esta transmisión de la serie Derecho en Vivo. El día de hoy vamos a hablar de las sucesiones. ¿Cómo estás, Dani? Ahora sí, Bien, formalmente, hola. hola. Yo contenta de estar aquí en esta transmisión. Ya viernes, fin de Ay, semana, aunque bueno, con esto de la pandemia no se sabe ni en qué día andamos todavía, pero, pero exacto. mira, ya lista para hablar de sucesiones. Un tema bien interesante porque, y delicado también, porque hablar de sucesiones, pues también es tocar fibras sensibles, ¿no? Angie, ya sabes, conlleva el dolor de la familia, de perder a un ser querido. Sin embargo, pues es bueno que la gente prevea, no dejar problemas a los familiares. ¿Cómo puedo yo disponer de mis bienes después de mi muerte? Y los familiares, pues también, cómo puedo poner estos bienes de mi familiar fallecido en orden a nombre de quien corresponde. Ajá. Entonces, hay distintas formas en que se puede abrir una sucesión. Sabemos que hay sucesiones con testamento, sin testamento, hay procedimientos ordinarios, hay procedimientos especiales, incluso sucesiones que ya se pueden tramitar ante notario y en esta sesión, pues nos vamos a abocar a hablar de las sucesiones por la vía judicial, ¿cierto, Angie? Y, Exactamente. y bueno, pues para entrar a este tema, hablando de sucesiones, pues tenemos que hablar de herencia. Ajá. Platícanos qué es una herencia. Exactamente, Dani. Pues digo, antes de entrar a qué es la herencia, pues sí, desgraciadamente para los tiempos que estamos viviendo ahora, sobre todo pues con la pandemia que se está viviendo alrededor del mundo, pues el punto de el fallecimiento de un ser querido, pues es un tema álgido, un tema doloroso, pero como tú bien comentabas, es importante y necesario que hablemos, ¿no? Aunque no sea el mejor de los temas, que hablemos sobre qué pasa con los bienes de la persona cuando fallece, ¿no? Y precisamente ese es el punto de la herencia. La herencia es todo ese conjunto de derechos, obligaciones y de bienes que tiene como titular a la persona que fallece, ¿no? O sea, todo lo que esta persona tenga, de lo que sea dueño, de lo que tenga derecho, de lo que tenga obligación, todo eso le llamamos herencia. Y
Y cuando, por ejemplo, digo, ya vamos a hablar un poquito más a detalle después, pero cuando una persona dispone de toda esta masa, o sea, de todo este conjunto de bienes y derechos de manera así conjunta, pues estamos hablando de herencia en el sentido amplio, ¿no? Y cuando una persona dispone de bienes en específico para determinar hacia qué persona deben de ir dirigidos esos bienes, estamos hablando de un legado. Esa sería como la diferencia. Si hablamos de todos los bienes y derechos, hablamos de herencia en general, y parte de la herencia, cuando una persona decide determinar en específico unos bienes o un derecho para una persona o varias personas en específico, entonces hablamos de un legado. Entonces, por ejemplo, si alguien en el testamento dispone que su casa va a ser para su hijo y su auto para su hija, estaríamos hablando de un legado. Si habla de todos los bienes, derechos, obligaciones en general hacia sus herederos, pues una herencia. Exactamente, eso en el caso nada más del testamento, pero hay veces en las que las personas pues no disponen de testamento y aún así ahí solamente hablaremos de herencia porque al no haber una disposición en específico, pues todos los bienes, los derechos y las obligaciones se hagan de cuenta que están como en un saquito, en una bolsita juntas y a eso se le llama herencia. ¿Qué diferencia tiene la herencia con la sucesión? Porque a veces son términos que se confunden. Haz de cuenta que la herencia se refiere a los bienes, a los derechos y a las obligaciones. Les digo, hagan de cuenta que estas cosas, estos conceptos los metemos en una bolsita y lo ponemos aquí cerrado, ¿no? Entonces, todo esto, bienes, derechos y obligaciones, es la herencia. La sucesión es la transmisión del contenido de esa bolsita, de los bienes, los derechos y las obligaciones hacia las personas que la ley llama herederos. Entonces, la sucesión es la transmisión de los bienes, los derechos y las obligaciones de los que era titular una persona que ya falleció hacia las personas que sean declaradas herederos. Esta transmisión es lo que llamamos nosotros sucesión. Ok, perfecto. Pues tú nos hablaste de unos puntos muy importantes, que existe herencia o sucesión independientemente de que haya o no testamento, aunque sabemos que el testamento es por excelencia la forma en la que una persona va a disponer de sus bienes después de su fallecimiento. A ver, háblanos un poco al respecto. ¿Es la única forma? ¿Hay otra forma en la que puede disponer de sus bienes después de la muerte? No, fíjate que la única manera en la que una persona puede disponer de estos bienes, de estos derechos y de estas obligaciones, tras fallecer, hablando obviamente en la materia de derecho familiar, es a través del testamento, nada más, que es un documento que es elaborado comúnmente en una notaría pública, en donde una persona acude y le dice al notario cómo es que quiere que se distribuyan esos bienes, derechos y obligaciones al momento de su fallecimiento. Incluso puede determinar, ahora que ya está muy de moda, puede determinar si cuestiones como condiciones, ¿no? Como por ejemplo, le voy a dejar todos mis bienes, derechos y obligaciones a mi nieta, pero tiene que cuidar a mis perros, ¿no? Entonces, podemos determinar también en este documento que alguien cuide de nuestras mascotas o si tenemos hijos podemos determinar a una persona que vaya a cuidar de nuestros hijos que sean menores de edad o que sean incapaces a la hora de que nosotros fallezcamos. Entonces, este documento llamado testamento, pues evidentemente tiene que cumplir diversos requisitos que señala la ley, de los cuales seguramente vamos a hablar en otra cápsula en el mes de septiembre, que es el mes del testamento. Pero mientras tanto les diremos que este documento pues tiene que reunir los requisitos de la ley, comúnmente se realiza ante un notario público, podemos disponer de la totalidad de todos nuestros bienes, derechos y obligaciones, podemos poner condiciones, podemos poner legados, o sea, determinar qué cosa quiero en específico que sea para cierta o ciertas personas y podemos en general pues determinar qué es lo que queremos que pase con nuestros bienes, con nuestros derechos y con nuestras obligaciones al momento de que fallezcamos. Ok. Al principio de esta cápsula hablamos de que íbamos a platicar sobre las sucesiones, pero cuando se tramitan por la vía judicial.
Entonces, me gustaría que le explicaras un poco a los amigos que no, las generalidades de esta tramitación. Pues mira, para empezar, una sucesión, hablando de la cuestión jurídica llevada ante un juez de lo familiar, pues digamos que tiene como dos vertientes. La primera es cuando tenemos testamento, cuando sí la persona que fallece había hecho un testamento y entonces vamos a tramitar lo que se llama sucesión testamentaria, que es la ejecución de la voluntad de la persona que falleció a través de este procedimiento, ¿no? Entonces ahí estaremos ante una sucesión testamentaria. Cuando no hay testamento, entonces estamos ante una sucesión que se encuentra determinada por la ley. Y al estar determinada por la ley, nos encontramos ante una sucesión legítima. Ambas sucesiones empiezan a través de la denuncia de la sucesión, que es un escrito muy prácticamente como si fuera una demanda en la que vamos a dar información de que la persona ha fallecido, y vamos a decirle al juez que pues por lo tanto abra la sucesión. Si tenemos testamento, que abra la sucesión testamentaria. Si no tenemos testamento, que abra la sucesión legítima. Y en ambos casos, pues el juez va a solicitar, de acuerdo evidentemente al Estado de la República en el que se encuentre este asunto, que instituciones que tienen archivos públicos que registran cuestiones testamentarias, pues le indique al juez si existe o no existe por parte de la persona que falleció una disposición testamentaria, independientemente de que nosotros iniciemos una sucesión testamentaria donde le digamos al juez, fíjate, juez, que sí falleció la persona y sí tenía testamento. Aún así, el juez va a mandar a pedir estos oficios para poder tener de estas instituciones un informe que le diga si efectivamente el testamento que nosotros estamos exhibiendo está otorgado ante las instituciones válidamente y si es el último o si hay algunos otros. O en el caso de que no hayamos presentado testamento, pues por lo mismo, ¿no? Para descubrir si existe un testamento o no existe un testamento. En lo que es la Ciudad de México, pues se acostumbra que se soliciten oficios al Archivo Judicial, al Archivo General de Notarías y al Registro Público de la Propiedad. En el caso del Estado de México, se pide igual al Archivo Judicial, al Archivo General de Notarías y al Instituto de la Función Registral, el IFREM, del Estado de México, ¿sale? Ok, perfecto. Entonces, una vez que ya denunciamos la muerte, el juez va a hacer esta búsqueda en el Archivo General de Notarías para encontrar el testamento, verificar lo que tú ya nos comentaste. ¿Qué sigue después dentro del juicio sucesorio? ¿Cuáles son las etapas de las que está conformada esa sucesión testamentaria o legítima? Exactamente, mira, independientemente de si estamos con un testamento o no estamos con un testamento, todas las sucesiones tienen 4 etapas o 4 secciones, ¿no? En la primera sección, pues ahí se va digamos que hagan en cuenta que son como 4 expedientes separados, ¿no? Que se pueden abrir de manera conjunta o de manera separada, dependiendo de cada caso. En el caso de la primera sección, pues ahí nos encontramos con, evidentemente, la denuncia de la sucesión, la citación para los herederos. Obviamente el juez, cuando recibe todo el papel y demás, pues va a mandar a citar a todos aquellos que tengan derecho para heredar. Va a nombrar un albacea. Aquí abrimos un paréntesis. Un albacea, hagan de cuenta que es como una especie de representante administrador de los bienes de la herencia. Y evidentemente vamos a hablar ya después un poquito de eso, porque esa prácticamente es una figura importantísima dentro de lo que es el derecho sucesorio, ¿no? Después de que ya hayamos nombrado al albacea, pues esta persona va a aceptar el cargo y posteriormente va a reconocer los derechos hereditarios en esta primera sección y posteriormente va a declarar la validez del testamento, va a declarar quiénes son herederos y la preferencia de los derechos de acuerdo ya sea del testamento o de la sucesión legítima. Esto solamente en la primera sección. Entonces, recapitulando, sección 1 es la denuncia, la citación para herederos, el nombramiento de albacea, el reconocimiento de los derechos hereditarios y la validez del testamento. Prácticamente. En la sección segunda
se va a tramitar, más bien se va a llevar a cabo lo que es el inventario y el avalúo de los bienes. En este caso, el albacea que haya aceptado el cargo así, pues tiene una serie de muchas tareas que cumplir en un proceso sucesorio, ¿no? Dentro de ellas, pues es que tiene que hacer un inventario de todos los bienes, de todos los derechos y de todas las obligaciones que hayan sido de el autor de la sucesión. Prácticamente esto sucede más cuando hablamos de sucesiones intestamentarias o sucesiones legítimas. Se puede dar en el caso de sucesiones testamentarias cuando prácticamente en el testamento hay bienes o derechos u obligaciones que no estaban contemplados, entonces sí pudiera haber este inventario, pero bueno, de ello vamos a hablar un poquito más adelante. Pero se tiene que hacer esta lista de todos los bienes, derechos y obligaciones a lo que llamamos inventario. Y tiene que hacer un avalúo, tiene que haber una evaluación de todos estos bienes, derechos y obligaciones. Este inventario lo va a presentar ante el juez y el juez a su vez pues lo va a poner a disposición de todas las personas que hayan sido reconocidas como herederos para que lo aprueben. Y una vez aprobado, pues entonces lo va a declarar así el juez, ¿no? Que como no hay ninguna oposición y todo está conforme a derecho, pues entonces se va a aprobar este inventario y avalúo. Ojo que aquí los herederos, pues como les ponen a la vista este inventario y avalúo, pues se pueden oponer, ¿no? Y el ejercicio de oposición se hace a través de algo que nosotros llamamos incidentes, que son así como pequeñas discusiones que se suscitan en un proceso para que pues hagamos valer esta inconformidad, ¿no? A la que el juez va a resolver. Pero finalmente, digamos que esto va a parar en tarde o temprano en que haya un inventario y un avalúo que ya esté autorizado por el juez y que esté aprobado así por el juez. Esto en nuestra segunda sección. En la tercera sección hablamos de la administración. En esta, el albacea, pues evidentemente va a administrar los bienes, porque a veces en la herencia, por ejemplo, pues hay bienes que se están rentando, hay bienes que están dando algún fruto o algún dinero, entonces, y obviamente no van a dejar de operar o de funcionar porque pues la persona haya fallecido, ¿no? Pues, al haber esto, pues entonces el albacea va a administrar mientras tanto esos bienes, va a rendir cuentas de esa administración y va no nada más cuentas de la administración, también va a rendir cuentas de digamos que lo que son los gastos de conservación para poder tener los inmuebles o los bienes al día, el cumplimiento, por ejemplo, de las obligaciones que haya tenido el autor de la herencia, en fin, o sea, hagan de cuenta, va a ser como una planilla en la que va a poner todo lo que son los frutos, los gastos, los costos de administrar los bienes y de lo que se pueda obtener mientras estamos en el proceso, y esas cuentas las va a poner a disposición obviamente en el expediente para que el juez las revise y las apruebe. De igual manera, si aquí alguno de los herederos tiene alguna oposición, pues puede hacerla valer en el proceso. Y tenemos por último la cuarta sección, que en esta es cuando el albacea, también, por eso les digo que prácticamente es la figura más importante dentro de las sucesiones. Este albacea lo que va a hacer es que va a decirle al juez cómo quieren que se reparta los bienes, ¿no? O sea, ¿de qué manera vamos a repartir esos bienes, esos derechos y esas obligaciones? Vamos a enlistar, obviamente, todos esos bienes de nuevo y vamos a decir qué le toca a cuál o de qué manera la vamos a repartir. Ese proyecto de partición se pone a la vista también en el expediente para que los herederos lo puedan revisar y si están de acuerdo, entonces el juez lo va a aprobar y en esa aprobación, digamos que va a haber una sentencia en la que diga que se aprueba ese proyecto de partición y se ordena la adjudicación de los bienes tal y como viene en el proyecto de partición. Entonces, prácticamente de ahí, pues ya pasaríamos a la etapa de la adjudicación, que ya la realiza dependiendo de qué derechos, obligaciones o bienes estemos hablando, pudiera realizarlo, por ejemplo, en el caso de los bienes inmuebles, un notario, ¿no? Pero prácticamente son estas 4 secciones, son un poquito pesadas y hay obviamente muchos detalles en cada una de ellas,
Pero bueno, por ahora y como tenemos muy poco tiempo también, nada, vamos a hablar de manera general, probablemente después hablemos ya en particular, ¿no? De cada uno de los casos. Y lo único que podemos mencionarles es que cuando en una sucesión, ya sea que haya testamento o que no haya testamento, nada más hay un solo heredero, pues prácticamente lo que hablamos de la sección, la tercera y la cuarta, que es la administración y el proyecto de partición para adjudicación, pues desaparecen, porque pues sí tenemos muchas cosas que repartir, pero no tenemos mucha gente a quien repartírsela. Entonces, al haber solamente un heredero, se reparte todo a ese heredero y entonces nos quitamos estas dos secciones. Ok, bueno, pues hasta aquí ya nos hablaste de las etapas generales de un procedimiento de sucesión. Recapitulando un poquito, inicia pues con el reconocimiento de los herederos, el nombramiento del albacea, tiene que haber un inventario y avalúo de la masa hereditaria, tiene que haber una administración de esa masa hereditaria, un proyecto de partición que va a concluir con una adjudicación. Ok, bueno, entonces ahora vámonos con los procedimientos más específicos. ¿Cómo se tramita la sucesión testamentaria? Pues bueno, mira, la sucesión testamentaria igual se inicia con la denuncia de la sucesión, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues un escrito donde le hacemos saber al juez que la persona ha fallecido, hay que acompañar copia certificada del acta de defunción, hay que acompañar el testamento que ya se tiene y hay que solicitarle obviamente que abra la sucesión testamentaria. Una vez hecho eso, entonces el juez va a verificar efectivamente si existe ese testamento, si ese testamento es el último, y ya que lo haya verificado, entonces va a citar a las partes para que comparezcan a la lectura del testamento y lo va a declarar válido, ¿no? Una vez hecho eso, pues prácticamente lo que va a pasar es que se va a ejecutar lo que venga en ese testamento, ¿no? Si en ese testamento viene nombramiento de albacea ya, pues entonces el juez va a nombrar albacea a la persona que diga el testamento. Si en el testamento ya dice, por ejemplo, determina legados, pues el juez va a reconocer a las personas como legatarias y va a ordenar la adjudicación. Si el testamento dice que otros bienes en su generalidad van a ser para X o Y persona, el juez va a reconocer esa calidad de herederos y va a ordenar la adjudicación a esos herederos como viene en el testamento. Prácticamente la sucesión testamentaria, aunque tiene igual sus 4 etapas, es más sencilla porque aquí se trata de ejecutar la voluntad del testador. Aquí no nos vamos a pelear sobre cuántos bienes, si hay bienes, si no hay bienes, porque lo que vamos a hacer es ejecutar lo que dice el testamento en general, ¿no? Entonces, es un poquito más sencilla porque prácticamente es, digamos que seguir la receta que viene en el testamento. Ok, y bueno, nos hablabas hace ratito de que los herederos van a poder hacer valer sus derechos dentro de todas estas etapas, ¿no? Hablando de una sucesión testamentaria, si algún heredero no está de acuerdo, ¿puede impugnar el testamento? Por supuesto, digamos que para que el testamento obviamente sea válido, pues ya dijimos, ¿no? Que tiene que reunir los requisitos que señala la ley. Si a razón de los herederos, una vez que se haya leído el testamento y que el juez lo haya leído así y hay alguien, cualquiera de los herederos, que no está de acuerdo, o incluso alguien que ni siquiera venga en el testamento, pero que crea que tiene derecho para heredar, entonces puede hacer la impugnación, o sea, le puede decir al juez que no está de acuerdo. ¿Por qué? Porque el testamento no haya cumplido con alguna de las características, probablemente porque impugnen la capacidad del testador. A veces lo que pasa es que señala, no, pues es que la persona que fue a realizar el testamento ya no estaba en sus facultades mentales, ¿no? Una de las condiciones para otorgar testamento, pues es que tú estés en pleno uso y goce de tus facultades mentales. Si tienes alguna enfermedad mental, ya estás desvariando o estás, por ejemplo, en una situación hospitalizado, en coma, etcétera, pues ya no puedes otorgar testamento, ¿no? No sería válido porque ahí tu voluntad no es plena. Entonces, muchos de las personas que deciden impugnar un testamento lo hacen mediante esta situación, ¿no? O algunos argumentan que hay, por ejemplo, violencia o alguna otra característica que haya obligado a la persona a realizar un testamento de determinada manera cuando esa no era su voluntad. Entonces, independientemente de la razón por la que se decida impugnar, pues sí, hay que acreditar esa impugnación, o sea, tenemos que acreditarle al juez
que lo que nosotros estamos diciendo es verdad y el juez va a resolver esa impugnación. Esto hay que aclarar que no va a impedir que el proceso sucesorio siga su curso, pero no se va a declarar adjudicación porque pues no podemos estar seguros de que haya o no procedido la impugnación. Si procede la impugnación, entonces ya estaremos a lo que diga la sentencia de acuerdo en cada caso. Si no procede la impugnación, entonces el juez sí va a ordenar la adjudicación de los bienes. Ok. Y ahora, si no hay testamento, ¿cómo se tramita una sucesión legítima? Pues mira, la sucesión legítima, digo, primero porque hay que estarles recordando, ¿no? A veces nos hacemos bolas con que es testamentaria o es legítima. Recuerden, es legítima cuando no tenemos testamento, pero también es legítima cuando, como les comentaba al principio, el testamento habla de X bienes, X derechos y X obligaciones, pero al momento de fallecer el testador hay otros bienes, otros derechos y otras obligaciones que no vienen en ese testamento. Entonces, esta parte que no viene en el testamento se tiene que tramitar por sucesión legítima, ¿sale? También hay sucesión legítima cuando, por ejemplo, en un testamento le imponen una condición a un heredero y no la cumple. Entonces, como no la cumple, digamos que no puede ser heredero porque no cumplió, ¿no? No había una condición que no cumplió. O sea, al no haberla cumplido, ya no es heredero, o sea, ya no puede ser considerado porque no cumplió. Entonces, esa parte de los bienes, ya sea, incluso puede ser todo un testamento o una parte, de acuerdo como haya sido redactado el testamento, esa parte que no cumplió el heredero, entonces los bienes que correspondan también se tendrán que solicitar o que vislumbrar sobre quién es el dueño a través de una sucesión legítima. Y también hablamos de una sucesión legítima cuando en un testamento, por ejemplo, el testador dice que las cosas sean a lo mejor para sus hijos. Y al momento de fallecer, el que hizo el testamento, alguno de sus hijos ya había fallecido. Entonces, al no haber ya uno de los herederos, pues también se tiene que tramitar por una cuestión de sucesión legítima, a menos de que en el testamento, entonces el que lo hizo haya dicho, por ejemplo, ¿no? Heredo mis bienes a Chencha, y Chencha ya haya fallecido, pero en el propio testamento diga, en el caso de que Chencha haya fallecido antes de que yo fallezca, entonces los bienes que eran para Chencha, pues serán para Pepita, ¿no? O sea. Y también habrá sucesión legítima cuando los herederos repudien la herencia, cuando digan, yo no quiero nada, a mí no me importa, a mí no me den nada, entonces de eso sobre lo que repudien también puede haber sucesión legítima. Pero prácticamente la situación general en la que nosotros estamos ante una sucesión legítima es porque no hay testamento, digo, para que sea mucho más fácil. Es muy importante lo que dices, porque se tiene la idea de que la sucesión legítima, es decir, que los bienes se van a repartir conforme lo marca la ley cuando no hay testamento. Pero como bien tú dices, pues también se van a repartir conforme marca la ley. Cuando habiendo testamento, pues no se puede disponer de esa masa hereditaria conforme lo indica ese testamento. Exactamente. Muy bien. Exactamente. ¿Y qué diferencia tiene el procedimiento respecto de una sucesión testamentaria? Pues mira, prácticamente hay que dejarlo claro, los juicios testamentarios tienen las mismas etapas, por eso lo mencionamos al principio, todos tienen estas 4 etapas. La diferencia aquí, pues es que como no tenemos un testamento, no vamos a seguir la receta que dice el testamento, pues aquí sí tenemos que acreditarle al juez que tenemos un derecho. Porque obviamente yo no puedo decir, yo soy la heredera de mi vecino, ¿no? O sea, porque no es así. Si no hay un testamento que diga que soy heredera de mi vecino, pues obviamente el juez va a decir, pues no, o sea, tienes que acreditar tu derecho a heredar. Entonces, la principal diferencia, pues es que aquí, pues sí hay una cierta controversia, porque el juez tiene que verificar primero y revisar la existencia de bienes, derechos y obligaciones que pertenezcan a la masa hereditaria, ¿no? Aquí sí hay que acreditarlo, no hay un papel que diga que hay, sino que hay que buscar qué hay que darle un valor a eso. Y segundo, porque como tampoco tenemos la receta, pues no sabemos quién va a heredar esos bienes, derechos y obligaciones. Entonces, el juez también tiene que resolver sobre, bueno, aquí ya tengo estos bienes, derechos y obligaciones que eran de esta persona, ¿a quién se los voy a dar? Y precisamente ahí viene
el hecho de que en este juicio pues hay que acreditar que tenemos derecho para heredar, ya sea porque seamos hijos, porque seamos padres, porque seamos hermanos de la persona que haya fallecido, incluso porque seamos acreedores, porque la persona que falleció nos quedó a deber. Entonces, podemos nosotros acreditar con eso que tenemos un derecho para participar, ¿no? de este procedimiento y en determinado caso para que se nos reconozca como herederos y y entonces así haya una resolución de adjudicación también. Prácticamente aquí es lo mismo, se empieza el procedimiento, se buscan a los herederos, se va de cualquier manera hay una audiencia, se tiene que determinar una albacea y esta albacea tiene las mismas, digamos que las mismas ocupaciones que tiene en el procedimiento testamentario, salvo que aquí no lo dice el testamento, sino lo dice la ley. O sea, aquí sí, el albacea sí tiene que hacer un inventario y un avalúo, sí tiene que hacer una rendición de cuentas, sí tiene que mostrar un proyecto de aprobación de cuentas y administración, sí tiene que presentar un proyecto de partición de los bienes para que todo esto lo apruebe el juez y una vez ya terminado todo el procedimiento, pues el juez diga o haya declarado cuáles son los bienes, quiénes son los herederos y de qué manera se va a repartir esa herencia. Entonces, Pues todo esto que nos platicas suena bastante complejo, pero ahí te va. Hay un procedimiento que contempla la ley que es más expedito, más rápido. Es un procedimiento especial. Platícanos en qué caso procede este procedimiento especial, valga la redundancia, y cómo se tramita. pues mira, este procedimiento especial, eh, la característica principal que tiene es que necesita del acuerdo de todas las partes para poderse llevar a cabo, ya sea en una sucesión donde sí tengamos testamento o donde no tengamos testamento. Si tenemos testamento, todos estamos de acuerdo, nadie tiene ningún problema con nada, todos estamos bien con lo que dijo el testador que quería que hiciera una vez que falleciera con sus bienes, entonces podemos irnos a esta vía especial que consiste prácticamente de llevar todas estas etapas en una sola audiencia. Todo se va a realizar en una sola audiencia. Padrísimo. Exactamente. Entonces, pero todos tenemos que estar de acuerdo. Si hay alguien que no esté de acuerdo, entonces no podemos llevar a cabo esta tramitación especial. Lo mismo pasa cuando no tenemos testamento. Si no tenemos testamento, entonces todas las personas que creamos tener derechos hereditarios y demás, y así lo acreditemos, pues tenemos que estar de acuerdo también en que cuáles son los bienes, quiénes son los herederos y cómo nos lo vamos a repartir. Si estamos de acuerdo con todo eso, entonces podemos tramitar esta vía especial. Pero siempre, o sea, la característica es que tiene que haber voluntad de todos, nadie puede pelearse con nadie y nadie puede estar en desacuerdo para que podamos llevar a cabo esta tramitación especial en la que pues prácticamente es llevar todas estas etapas en una sola audiencia, ¿sale? Y para este procedimiento, igual que para los otros, pues lo que vamos a necesitar es el acta de defunción de la persona que falleció, si tenemos testamento, el testamento, si no tenemos testamento, pues el documento que justifique mi derecho para heredar, ¿no? Obviamente el informe de los archivos de los que ya hablamos para verificar si existe o no testamento, el inventario de los bienes, así como el convenio en el que se van a adjudicar esos bienes, cómo los vamos a repartir. Todo esto debe de ir firmado, obviamente, por todas las personas que sean interesadas y que hayan realizado este convenio. Y una vez hecho eso, entonces el juez lo que va a hacer es que en esta audiencia pues va a examinar todos los documentos, va a hacer la declaración de herederos y la adjudicación de los bienes. O sea, prácticamente todo se va a realizar en una sola audiencia. Por eso es importante que haya acuerdo entre todos, porque con uno solo que esté en desacuerdo, aunque ya hayamos empezado con esta tramitación especial, si uno solo dice yo no estoy de acuerdo, en ese momento se acaba la tramitación especial y tenemos que irnos a la tramitación ordinaria, que consiste en las 4 etapas, ¿no? Que son de manera separada. Ok, ¿pasaría de manera automática a la tramitación ordinaria o tendrían que iniciar un nuevo juicio de herederos?
En realidad se sigue conforme o sea, prácticamente el juicio se seguiría, pero ya como una tramitación ordinaria. Perfecto. Pues sí, definitivamente conviene que todas las partes estén de acuerdo. Sí, sale más Y barato y más rápido. exactamente, y menos dolores de cabeza. Exactamente. Y pues mira, ahorita a propósito de que todavía estamos en medio de la pandemia, bueno, todo el tema de presentar las promociones en juzgados es un caos, pues lo que se está buscando precisamente es poder presentar juicios en línea. En el caso de las sucesiones, ¿actualmente es posible? ¿Y en qué casos? Pues mira, en el Estado de México es posible tramitar las sucesiones por día especial. Evidentemente se está tratando, o lo que está tratando de hacer el Poder Judicial del Estado de México es poder abrir este proceso de las sucesiones y otros procesos a cuando incluso pues exista la controversia, ¿no? Todavía estamos viendo nosotros cómo está trabajando este sistema porque para muchos prácticamente es nuevo, han estado aperturando ya la oportunidad de presentar cada vez más juicios, el catálogo se ha ampliado, entonces aún estamos viendo cómo, das de cuenta que es como una cuestión piloto, pues aún estamos viendo cómo funciona y obviamente pues cuáles son los errores y demás y que hay que corregir, pero actualmente pues sí lo podemos presentar en el Estado de México. Entonces, pues hay que aprovechar esta cuestión. Incluso también en la Ciudad de México se busca eso, ¿no? O sea, prácticamente lo que es Estado de México y Ciudad de México están buscando poder realizar la mayor parte de procedimientos, ahora sí que en sus plataformas electrónicas, precisamente para evitar la cuestión de la carga de trabajo física, ¿no? Entonces, esperemos que se pueda concretar y llevar a cabo sin ningún problema, pero pues hasta ahorita tenemos que tratar de ser un poco comprensivos en ese sentido, ¿no? Que aunque ya tenemos juzgados abiertos, Estado de México desde el 27 de julio y Ciudad de México a partir de esta semana, pues sí, está siendo muy complicada la labor. Les recordamos, por ejemplo, lo que es el caso de la Ciudad de México, que están turnándose los juzgados, nones un día abren, y luego al día siguiente abren los pares, el día que abren los pares los nones sí trabajan, pero a puerta cerrada, y así sucesivamente, un día y un día, un día y un día, y que precisamente apenas el día de ayer ya hubo una pronunciación por parte del Poder Judicial de la Ciudad de México que determinó que los días que los juzgados estén trabajando a puerta cerrada se considerará que no corren términos para esos juzgados, ¿no? Precisamente por este tema de todavía estar en semáforo naranja y de tratar de continuar con la impartición de justicia. Entonces, así las cosas. Ya estaremos incursionando en estos juicios en línea. Creo que va a ser lo más óptimo. Muy nutrida tu información, Angie. Si estás de acuerdo, me gustaría dar paso a la sección de preguntas y respuestas para que nuestros amigos puedan despejar sus dudas. Exactamente, vamos a dar pie. A ver, por ahí, vamos a checar quién nos ha hecho alguna pregunta. Si tienen alguna otra pregunta y no nos han dejado aquí su pregunta, por favor, pónganla ahí para que nosotros la podamos ver aquí en pantalla y se las podamos resolver. Así es, coméntenos. Mira, Juan Pablo nos pregunta ¿qué tan largo puede ser el proceso de sucesión? Híjole, esa sí es una pregunta un poco álgida, porque te voy a contar que hay procesos sucesorios que han durado años y años y años. En lo particular, yo he visto sucesiones de más de 20 años. Incluso por ahí hay sucesiones que prácticamente pues las partes interesadas van falleciendo conforme va pasando el tiempo y el juicio pues nada más se enreda más y más y más y más y no se acaba. Precisamente por el problema de las impugnaciones y del que no estamos de acuerdo y de estar trabando la cuestión de que sigan adelante las etapas. Entonces, no hay una determinación de cuánto puede durar un juicio, años. Años tantos como las partes estén promoviendo y obviamente no diría yo entorpeciendo, pero sí haciendo mucho más difícil que se pueda resolver cada una de las secciones. Entonces, pueden durar muchísimos años. Digamos que mientras las partes no se pongan de acuerdo, el juicio puede continuar. Exactamente, o sea, de verdad, en lo particular, de verdad, he visto sucesiones de más de 20 años.
Entonces, pues ahora sí que lo ideal en todo caso sería pues poderse poner de acuerdo o respetar la voluntad del testador en el caso de que haya testamento para que pues no prolonguemos los juicios por la eternidad, ¿no? Ujú. Bueno, pues por acá también nos preguntan si nos puedes dar algunos ejemplos de obligaciones que entran en En una un sucesión. testamento. Por ejemplo, si yo tengo hijos menores de edad, pues tengo que dejar alimentos en ese testamento. Entonces, es una de las obligaciones que yo puedo dejar. Por ejemplo, si yo tengo alguna deuda, puedo dejar también esta obligación de que se pague la deuda a través de la disposición testamentaria, ¿no? O sea, puedo disponer que esa deuda sea liquidada de X o Y manera, ¿no? Entonces son así como la clase de obligaciones que pudiéramos de facto, ¿no? Y son las más comunes. Ujú. También Alimentos. alimentos, exactamente. También en este caso, pues la institución de tutores testamentarios también es otra cosa de las Ujú. que podemos poner ahí, para efecto de que pues cuiden a los menores de edad o a los incapaces en nuestra ausencia. Ujú. Pero estas son cuestiones que no necesariamente se van a ver reflejadas en un testamento, porque a lo mejor hablamos de una sucesión legítima, pero pues el juez tendrá que ver si hay hijos, si dejó hijos menores de edad que requieren alimentos y Exactamente, se tendrá que exactamente. resolver, ¿cierto? Eso lo puedes hacer a través de un testamento, pero en el caso de que no se haya realizado testamento, pues de todas maneras el juez está obligado. Recuerden que tratándose de cuestiones de menores, todas nuestras autoridades jurisdiccionales están obligadas a observar el interés superior del menor, que quiere decir que tienen que verificar la existencia de derechos y obligaciones que correspondan o de los que sean titulares los niños y en ese caso hacerlos valer. Entonces, por eso es que al final de cuentas, aunque no haya una determinación testamentaria, sino una sucesión legítima, el juez tiene que verificar, evidentemente, si existen menores de edad y garantizar que se cumplan sus derechos y obligaciones, bueno, perdón, en este caso sus derechos a través de la sucesión. Muy bien. Otra pregunta. Carlos Rothmar dice, ¿la pareja puede pedir parte de una herencia? La pareja puede pedir parte de una herencia, por supuesto, tiene derecho a heredar. Ok. Aquí, digo, habría que ver si es a través de testamento y la pareja no viene en el testamento, pues bueno, tiene los derechos de los que le otorga la ley para poder impugnar esta determinación. En el caso de que no haya una disposición testamentaria, pues como pareja también tiene la posibilidad de ser reconocida con estos derechos hereditarios, independientemente de que haya sido o no esposa, ¿vale? Ujú. Pero bueno, aquí ya yo voy a meter mi cuchara. En el caso de que sea una sucesión legítima, no hay testamento, porque es una duda muy común que se presenta. Dice, la persona fallecida y su pareja estaban casados bajo el régimen de sociedad conyugal. En ese entendido, bueno, el cónyuge ya tiene su 50%. Aún así, podría solicitar se le reconozca como heredero dentro de la sucesión legítima Por supuesto, o ya no le corresponde por tener su no, 50%. al contrario, le corresponde. Te voy a decir por qué. Cuando las personas se casan por sociedad conyugal, pues bueno, ya establecemos que el 50% de los bienes, si no hay capitulaciones matrimoniales, ¿no? Obviamente. Entonces, si vamos a la generalidad de la ley, pues esto prácticamente quiere decir que cada una de las partes va a ser dueña del 50% de lo que generen en esta sociedad. Uh-huh. Entonces, al fallecimiento de una de las partes, pues se termina la sociedad precisamente porque pues se termina el matrimonio con el fallecimiento. Entonces, al haber terminado esta sociedad, pues prácticamente hagan de cuenta que pues nos vamos a dividir los bienes, ¿no? A ver qué era tuyo y qué era mío. Entonces, ya de entrada, a la esposa le toca el 50% de los bienes por parte de la sociedad conyugal que ya se terminó. Y aquí nadie le puede reclamar nada porque esos son de ella o de él, ¿no? Y también puede pasar con los. Pero en el caso del otro 50% que era de la pareja que falleció, aquí si no hay disposición testamentaria, pues sí entra la cuestión de la sucesión legítima porque quedó sin dueño. O bueno, no es que quede sin dueño, más bien queda en el aire porque era titular la persona que falleció, ¿no?
Entonces, como todavía no sabemos a quién se le van a pasar, a quién le van a suceder esos derechos, pues entonces la ley faculta a diversas personas, evidentemente en razón del parentesco, para poder solicitar la herencia. Aquí cabe señalar que prácticamente la ley beneficia a los parientes más próximos. ¿Y quién es más próximo aparte de un hijo? Pues una esposa. Entonces aquí la esposa tiene derechos hereditarios sobre ese 50% del que no hubo testamento, que era propiedad de su pareja, ¿no? Correcto. Pues creo que ya no hay más preguntas de nuestros amigos. Ok, chicos. ¿Alguien más ya no tiene ninguna pregunta? Tenemos todavía unos minutitos. A ver si por ahí alguien todavía tiene alguna duda. Si tienen alguna duda, es su oportunidad. Es oportunidad para dejarnos Tenemos aquí a saber la duda. la Y ya, experta, la licenciada Angélica. pues creo que no, ya nadie nos pregunta nada. De cualquier manera, recuerden que nos pueden hacer llegar sus dudas y sus preguntas a través de cualquiera de nuestras redes sociales y nosotros con mucho gusto estaremos encantados de resolverles sus dudas. Ya Y, tenemos una. perfecto. Una de nuestro amigo Philip. Nos pregunta si se puede tramitar solo una sección y dejar lo demás pendiente. eh, Dependiendo de para qué lo quieras, pero sí, en muchos de los casos, en cuestiones prácticas, a veces para efectos de que pues, celeridad o porque no hay a lo mejor la cuestión económica o el tiempo para llevar a cabo todo el procedimiento y no estamos de acuerdo, pues sí es necesario pues determinar por lo menos la primera sección. Entonces sí podemos tramitar la primera sección sin ningún problema. De hecho, podemos tramitar la segunda sección y después ya no tramitar nada si nadie mueve nada, ¿no? O sea, no estamos impedidos de ir iniciando las secciones de manera simultánea o de manera escalonada. Si es de manera escalonada, pues tiene que pasar primero una y luego otra, etcétera, ¿no? Entonces se puede tramitar, por ejemplo, en la cuestión práctica, se acostumbra a tramitar la primera sección para obtener el nombramiento de albacea y que el albacea ya pueda realizar toda la tramitología necesaria para poder, por ejemplo, seguir rentando los bienes, administrar las rentas, etcétera, ¿no? Entonces, mi procedimiento no va a caducar. Caduca procesalmente, como ya saben, ¿no? Si nosotros no promovemos en X determinado de tiempo, estamos hablando, es diferente para cada uno de los estados de la República, pero si el expediente judicial pues no tiene ninguna promoción en determinada paso del tiempo, entonces hay una caducidad procesal y el expediente pues se va a mandar al archivo judicial. Muy bien. También nos preguntan si los herederos quieren rentar una parte de la herencia. Pues aquí habría que analizar el caso en específico, pero se puede realizar al menos por ejemplo ahorita de dos formas se me ocurre, ¿no? La primera, pudiera realizar su primera sección para que determinaran quién es el albacea y ese albacea pudiera firmar el arrendamiento. La otra sería que todos los herederos o aquellos que crean tener derecho a heredad, pues se pusieran de acuerdo en nombrar a alguien de ellos para que a su vez rente, aunque todavía no estén reconocidos estos derechos, o la otra, que todos firmaran el contrato de arrendamiento. Pero evidentemente, pues aquí lo que se recomienda es que tramiten su primera sección para que el juez, ya que es esta autoridad investida de el poder del decir el derecho, pues que él diga que ya hay una persona nombrada por la ley y reconocida por la ley para que pueda realizar esta administración, pueda rentar bienes, pueda administrar las rentas, pueda realizar todos los gastos y las acciones necesarias para conservar los bienes y para tenerlos de manera óptima, ¿no? Entonces la recomendación es que sí debería de hacerse la primera sección por lo menos para tener este albacea. Muy bien. Muy bien. Edith también nos pregunta, ¿me pueden heredar en vida? No. No, la herencia solamente aplica, decimos nosotros, por mortis causa, quiere decir por causa de muerte. Entonces, las herencias en vida no existen. Hay otra clase de disposiciones que se pueden llevar a cabo en vida, como donaciones, cesiones de derechos, etcétera, ¿no? Pero una herencia como tal no es posible en vida porque la herencia tiene su razón de ser en el fallecimiento de la persona. Entonces, si la persona no fallece, no hay razón de ser de la herencia, ¿vale? Entonces, no se puede heredar en vida. Perfecto. También nos pregunta si el albacea puede hacer la venta de inmuebles y cómo se llevaría a cabo la firma de la escritura.
Pues aquí habría que analizar el caso particular, evidentemente, pero en cuestión general, sin entrar a lo mejor en algunas cuestiones o detalles que pudieran disputarse por ahí, el albacea sí tiene la capacidad de poder vender un inmueble y puede firmar la escritura válidamente. Lo que aquí tendría que hacer pues es darle cuenta de la administración de esa venta a los herederos y evidentemente pues tener el visto bueno de ellos. Ujú. Y la firma de la escritura. La llevaría a cabo el mismo albacea. Porque acuérdense, era lo que les decía al principio, ¿no? El albacea es una especie como de representante administrador de la herencia, ¿vale? Entonces, sí podría él válidamente firmar la escritura. Perfecto, muchas gracias. Pues Creo creo que que ahora sí ya son todos y son ya todas las también preguntas. ya nos queda poco tiempo, entonces, pues bueno, agradecerles a todos por haber estado escuchándonos y viéndonos en la transmisión del día de hoy. Les recordamos que vamos a seguir transmitiendo todos los viernes en punto a las 4:30 de la tarde con diferentes temas. No sé si ya tenemos el tema de la próxima semana. Ya O, tenemos el tema de la próxima semana. sí, ¿no? Vamos a hablar de pensiones del Seguro Social. Pues vamos a analizar del 97, ley del 73, y nos vamos a enfocar en la pensión de cesantía y vejez. ¿Qué podemos hacer para incrementar el monto y obtener una mejor pensión? ¿Qué modalidades puedo aplicar en el Seguro Social? Perfecto, fíjate, tema por demás interesante y por demás pues en boga en todos estos tiempos, ¿no? Pues por nuestra parte, muchas gracias Dani por tu tiempo, por estar aquí con nosotros y por ayudarnos y también ilustrarnos con tus conocimientos. Gracias. Gracias a todos los amigos que nos acompañaron. Los esperamos la próxima semana. Así es, la próxima semana, no se olviden, vamos a hablar de pensiones y pues cuídense mucho y nos vemos para la próxima semana. Hasta luego. Chao.